Hola, hola, bienvenidos una vez más a Review It by Cami. El día de hoy estamos celebrando 10 años de quizás uno de los mejores discos que tiene el pop. Estoy hablando del Femme Fatale de Britney Spears que, dependiendo del lugar donde te encuentres, celebra 10 años el día de hoy. El álbum fue lanzado el 25 de marzo en Europa y en Oceanía y el 29 de marzo en Estados Unidos y el resto del mundo. Son cosas que se podían hacer antes. El Femme Fatale es el séptimo disco de estudio de Britney y fue el último que grabó con Jet Records. El disco debutó en el número 1 en más de 7 países, incluyendo Estados Unidos, que es su mercado nativo, y fue top 10 en otros 24 mercados alrededor del mundo. En Estados Unidos ha sido su álbum más exitoso, donde 3 de los 4 sencillos estuvieron en el top 10. El disco es una mezcla entre dance, electropop, sintetizadores, algunos sonidos que recuerdan también al viejo Europop de los 2000. Entonces el disco, como muchos de los críticos y ella misma lo han dicho, es una fiesta, es un disco que simplemente suena para divertir. En este disco estuvo trabajando con Max Martin, que es uno de los que lo ha acompañado en toda la carrera y que ha producido bastante de los hits que han hecho a Britney, la artista que hoy conocemos. También trabajó con Dr. Luke, que es otro de esos productores suecos que saben hacer magia con los sintetizadores, los instrumentos y saben adaptar canciones a cada artista. Entonces, con estos dos grandes productores en cabeza del disco, tenemos este espectacular resultado que es Femme Fatale. Para mí, el mejor disco de toda su discografía. Puede que, como muchos lo hayan dicho, el disco no tenía tanta alma, no era un disco tan personal, pero sin duda alguna todo el proceso de producción de las canciones lo hacen muy diferente y lo hacen muy exitoso. Esto ha traído bastantes polémicas tanto en la industria como en sus fanáticos, donde algunos decían que pues era muy fácil garantizar el éxito de una canción si tenía los mejores productores, y que la mayoría de las canciones de este disco dependían únicamente del talento del equipo detrás, es decir, de sus productores y compositores, ya que Britney no agregaba nada a las canciones adicional a su voz. Entonces, si una canción era mala o buena, dependía del talento de esta gente, porque pues al final del día no son canciones donde ella necesitara poner su pasión, por decirlo de alguna manera, en el momento de la interpretación. Y de ahí que surgieran como todos esas controversias de si era o no era un buen álbum debido a estos temas puntuales de participación de ella dentro del proceso creativo y de producción del disco. Pero igualmente para mí el resultado que se muestra es el mejor de la carrera de Britney, y uno no puede decir que un disco no puede ser importante porque cada uno tiene unos talentos particulares. O sea, al final del día, cada uno está haciendo la tarea en la que mejor sabe hacer las cosas, está explotando su talento, se unen todas estas piezas y se obtiene este perfecto álbum que es Femme Fatale. Con toda la polémica de si era o no era un buen disco, pues Ryan Tedder, que es uno de los grandes compositores que tenemos en este momento, el vocalista de One Republic, defendió a Britney y él ni siquiera trabajó en ese disco, contando un punto bastante acertado, donde él decía: Frank Sinatra, Garrett Brooks, incluso Rascal Flatts, ninguno de ellos escribe o escribió sus propias canciones. Ellos son la voz de muchos otros artistas y productores que hay detrás. Entonces, ¿por qué Britney no puede ser igual a estos tres grandes de la industria? Obviamente, dentro de toda esta polémica, pues algunos decían que este álbum o trabajar con Britney era el paraíso de un productor porque tenían total libertad para hacer lo que quisieran, que pues al final del día también era cierto. Algunos dijeron que era el remake de Blackout por la forma de trabajar de los productores y la forma en que se desarrolló el álbum. Yo personalmente no lo veo tan así. Puede que el estilo de trabajo haya sido algo similar,
pero los resultados fueron totalmente distintos. Y pues adicional, este álbum, cuando ya se lanzó y todo lo que hubo detrás, representaba el regreso de esa confianza que tenía Britney en sí misma para presentarse, para poder hacer un show, para presentarse en vivo frente a una audiencia. Y eso quedó claro en los distintos escenarios en los que se presentó, ya sean los promocionales como Good Morning America, que fue uno de los shows más vistos en su momento, y sin duda alguna el Femme Fatale Tour, que iba a estar coprotagonizado con Enrique Iglesias, que estaba como en furor en ese momento, pero a los 2 o 3 meses de que se anunció la gira compartida, Enrique Iglesias canceló la gira porque sentía que el público lo veía como el acto de apertura de Britney. El Femme Fatale, ella misma lo dijo y todos los críticos también coincidieron, fue el mejor tour que haya tenido la artista hasta ese momento, donde presentaba todo ese poder y ese potencial que tiene el artista para ser una showgirl. Fueron 79 shows por todo el mundo. Femme Fatale tuvo 4 sencillos. El primero fue Hold It Against Me, que tuvo un impacto importante en la industria en ese año. Debutó en el número 1 de Billboard, siendo el 4.º sencillo de Britney en el número 1 y el segundo que debutaba en esa posición. Esta canción también generó bastante expectativa. Después de su lanzamiento en la página oficial, empezó el conteo para el lanzamiento del video oficial, donde durante 10 días teníamos un teaser y al final pues salió esta pieza importantísima también dentro de la videografía de Britney, que muestra lo que podría ser una metáfora de su lucha contra los medios. De hecho, esta canción inicialmente fue pensada para Katy Perry, pero claramente ellos entendieron que no hacía mucho match con la figura de Katy Perry y sí representaba a Britney en este momento. El segundo sencillo fue Till the World Ends, que muchos catalogaron como la mejor canción de Britney y la sucesora de Toxic. Al final del día, la canción era un himno muy bailable, era la canción dueña de las discotecas en ese momento. No hubo muchas polémicas porque los críticos decían que esta canción debió haber sido nominada a el Best Dance Pop Record en los Grammy y no lo logró. Toda la crítica estaba de acuerdo que esta era la mejor canción de Britney en mucho tiempo, que la puso otra vez en el estado de superestrella al que siempre ha pertenecido. El tercer sencillo fue I Wanna Go, que era una típica canción pop que pues al final del día no generó tanta trascendencia como sus 2 anteriores, pero que siguió manteniendo vivo el álbum y ayudar a promocionar toda la gira. Y el último sencillo que salió de este disco fue elegido por la fanaticada, pero en realidad yo no me acuerdo de haber participado en eso. Britney dio a su público a elegir entre 3 canciones: Inside Out, Drop Dead Beautiful y Criminal. La ganadora fue Criminal, la presentó como su último sencillo. No le fue muy bien en los listados, pero no le fue mal, que también es lo importante. Bueno, esa es la parte histórica, la parte de los detalles, la parte que también tenemos que tener presente frente a un disco. Ahora vamos a empezar con nuestro pequeño ranking. Este ranking lo voy a hacer de 17 canciones, 12 que son las que están incluidas dentro del álbum en su versión estándar, tenemos otras 4 que están en su versión deluxe y hay una última que está en la versión japonesa. Número 17 para empezar estaría Trip to Your Heart, que viene incluida en su versión estándar. Esta canción es una típica canción pop. La letra es un poco sosa, un poco ridícula y es, digamos que esa expresión hacia cómo llegó a tu corazón. Pero pues la canción es bastante básica. Número 16, Gasoline. Esta canción empieza a tener como la estructura que viene en todo el álbum, que es un pop bastante artificial, bastante sintético, pero pues tampoco tiene como ese sonido que la destaque entre todas las demás.
Número 15, una canción que está dentro de su versión deluxe, Don't Keep Me Waiting. Es una canción que ya tiene bastantes elementos rock. De hecho, la voz de Britney se siente bastante natural a medida que va sonando la canción. Y es una de esas que tiene un sonido distinto, pero que suenan muy bien. Número 14 sería para How I Roll, que está incluido dentro de su versión estándar y que la fanaticada también la nombró como la canción de los bailarines dentro del tour que promocionó el disco. How I Roll es una canción que uno podría decir es una bubblegum pop. Número 13 sería para Trouble For Me, que también está incluida en la versión estándar. Esta canción tiene bastantes elementos electrónicos dentro de su melodía que combinan bastante bien con el coro y las letras que va lanzando Britney en cada escenario. Tiene sus momentos bastante random, pero que se complementa muy bien. Es una canción un poco extraña cuando uno la oye por primera vez. Número 12 es para Big Fat Bass, que está hecha con will.i.am. Esto es lo que iniciaría una bonita relación. Salió Big Fat Bass, en el 2013 salió Scream and Shout, y todos hubiéramos querido que esa relación hubiera terminado ahí y no hubiera salido Britney Jean, el cual es el productor principal. Pero bueno, Big Fat Bass es una canción que tiene ese toque electrónico de will.i.am, ese beat poderoso que él le pone a todas sus canciones. Número 11 vendría siendo Scary, la canción que viene en la versión japonesa. Scary es una canción típica pop, suena bastante bien. Tiene unos elementos electrónicos que van subiendo a medida que ella va cantando en el coro. Entonces hacen de la canción como una montaña de emociones donde vas cantando, te vas emocionando, llega el coro. Número 10 para empezar el top 10 sería He About To Lose Me, que está incluida en su versión deluxe. He About To Lose Me es una canción que tiene elementos pop, elementos rock, elementos R&B. Es una canción que combina muy bien distintos sonidos. Su letra tal vez no sea lo mejor, pero esta combinación de sonidos te da una canción distinta, una canción que destaca frente a las demás. Número 9. Drop Dead Beautiful. Britney dijo que siempre había querido trabajar con nuevos artistas para darle ese sonido fresco y diferente a sus canciones. En este caso lo logra. Sabi le agrega unos versos y una vista distinta a la canción. Número 8 es para Criminal, que fue el cuarto sencillo del disco. Esta canción siento que no tiene el mismo sonido y por tanto no hace parte como de ese concepto Femme Fatale. Es una canción que siempre me ha sonado extraña dentro del disco, pero eso no quiere decir que sea mala. Creo que esta canción estaba hecha para ser una balada, pero para poder incluirla dentro del disco tuvieron que hacer algunos arreglos, pienso yo. Número 7 es para la canción que yo hubiera votado para que fuera cuarto sencillo si me hubiera enterado de la encuesta. Es Inside Out. Esta canción tiene una cantidad de sonidos provocativos. Es una canción que está en constante lucha, o sea, es decir, los sonidos están siempre tratando de destacar, que al final del día son sintetizadores y demás, pero que la energía de la canción combinado con la forma de interpretación de Britney da un excelente resultado a quizás una de las mejores canciones del disco fuera de los sencillos. Y nos quedan 6 canciones y estas 6 canciones para mí son 5 estrellas. Las canciones son perfectas, cada una a su manera, entonces fue difícil empezar a ordenar quién iría primero. En esta número 6 estaría el tercer sencillo de Britney, que fue I Wanna Go. Esta es otra típica canción de bubblegum pop, es bastante pegajosa. Su coro es bastante repetitivo, por tanto lo atrapa a uno con facilidad. Número 5, incluida en la versión deluxe, que tiene muy buenas piezas. Este es Selfish. Esta canción es una de las que en términos de lírica es la que mejor está construida. Es una canción bastante fácil de aprender, bastante provocativa, que incita a bailar,
que tiene un coro bastante entretenido. Es una canción muy bien hecha. Número 4 es Silly With A Kiss, que está dentro de su versión estándar. Para mí esta canción debió haber sido sencillo, no había forma. Es una canción bastante divertida. La letra de la canción tiene un concepto por el cual se hubiera podido desarrollar un video. Tiene también versos bastante interesantes para tararear una y otra vez. Me encanta esta canción. Para el top 3. Número 3, incluida en su versión deluxe, es Up and Down. Una de las canciones, yo creo que mejor hechas, y de esas canciones que yo en la vida pensé que también oiría en una discoteca, porque no fue sencillo, simplemente una canción más del álbum, pero se oía. La canción está llena de energía, es una canción hecha para bailar, no hay más. Entonces puedes estar triste, feliz, lo que quieras, pero suena esta canción y es necesario entrar a la pista de baile para celebrar. Una canción muy bien hecha. Creo que ese es el éxito de este álbum, que las canciones están hechas para propósitos específicos. Número 2, el segundo sencillo de este disco, Till the World Ends. Para muchos la mejor canción del disco, para muchos la mejor canción de Britney Spears, para muchos la sucesora de Toxic. Con todo eso en mente, pues no hay duda alguna que esta canción es de las mejores que tiene el Femme Fatale, y cada elemento de la canción te emociona. Es fácil de dejarse llevar por la canción y pues al final del día tiene un coro bastante fácil. Es una canción que tienes que disfrutar, no hay forma de ir contra la corriente. Número 1. Mi canción favorita del Femme Fatale, y quizás también de la discografía de Britney, es Hold It Against Me. Es una canción que es pop, es la definición de pop. Tiene cualquier cantidad de elementos que hacen y que representan a la cultura pop de los 2010. Si bien no es la que más atención llamó al público y demás, sino que generó fue como ese primer momentum de emoción y por eso llegó al número 1. Es una canción que representa lo que es el álbum, lo que venía, lo que iba a traer todo este nuevo show dentro de su gira, lo que representaba Britney Spears. Entonces ahí estuvo el listado del ranking de las canciones del Femme Fatale. Pueden contarme sus favoritas, estoy atento a todos los comentarios. No olviden visitar reviewitbykami.com, tendrán mucho más contenido para revisar. Por ahí les voy a dejar las redes sociales. No olviden darle like al video, suscribirse y nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye.